Japón es mucho más pequeño que China, no tiene recursos naturales y claramente es el socio menor en su alianza con Estados Unidos. Mencioné que están en medio de una implosión demográfica, entonces, ¿cómo demonios podría su futuro verse brillante? Bueno, el mercado de valores japonés ha vuelto a los máximos históricos de los años 90, antes de que estallara su burbuja de activos. El mayor sindicato del país obtuvo un aumento salarial del 5% para sus 7 millones de miembros. Aunque el Banco de Japón subió las tasas por primera vez en 17 años, la mayoría de los analistas dice que el estancamiento, los retos demográficos y la deuda frenan el resurgimiento geopolítico japonés. Ellos no lo ven, Japón despierta. Las reformas laborales, fiscales y de salud han facilitado que los jóvenes en Japón formen familias y tengan hijos. El país sigue siendo la sociedad más antigua del mundo, pero ya no envejece tan rápido. Corea del Sur, China y Alemania están en peor situación. Además, destaca mundialmente en automóviles, semiconductores y electrónica, generando un superávit comercial saludable. Pero el mayor cambio es la transformación en la relación de Japón con Estados Unidos. Japón se ha abierto camino a la fuerza en el círculo íntimo de aliados estadounidenses. Este movimiento estratégico ayudará a Japón a contrarrestar a su rival histórico, los movimientos cada vez más agresivos de China en el Indo-Pacífico. La próxima década será decisiva para la economía globalizada, la geopolítica de Asia y el futuro de Japón. Reunamos piezas del rompecabezas para explicar por qué la perspectiva de Japón no es sombría. Japón es el aliado principal de Estados Unidos, aunque hace 78 años les lanzaron 2 bombas nucleares. Pero hoy en día, China es el principal rival geopolítico de Estados Unidos. China, además de ser la segunda economía mundial, busca dominar Asia. Su plan declarado públicamente es tomar Taiwán, ya sea pacíficamente o por la fuerza, luego ejercer una influencia adicional sobre el resto de Asia, asegurar una mayor autonomía económica y finalmente aprovechar eso para lograr la hegemonía global. Es una amenaza creíble, ya que los estados con mayores recursos económicos pueden traducir eso en mayor poder militar. Irán, Corea del Norte o Turquía podrían hacer planes grandiosos similares, pero no podrían convertirlos en realidad. Ninguno de esos países tiene más de una décima parte del poder económico de Estados Unidos, incluso Rusia solo tiene una quinta parte de la fuerza económica de América. Estados Unidos presiona a sus aliados de la OTAN para equilibrar la agresión rusa y dejar que otros se ocupen del petróleo en Medio Oriente. Mientras tanto, Asia representa el 40% del Producto Interno Bruto Mundial y es la fuente de 2/3 del crecimiento global. Si China tuviera éxito en capturar Taiwán, obtendría influencia sobre Corea, Japón, Filipinas, Australia y el resto del sudeste asiático. Por su destreza tecnológica, la región podría aprovechar esa ventaja para desplazar la dominancia de Estados Unidos, que apenas empieza a notar esta realidad. Las bases de la estrategia para contrarrestar a China fueron establecidas por el liderazgo japonés, hace 2 décadas. El primer ministro Shinzo Abe comenzó a abogar por el concepto de un Indo-Pacífico libre y abierto para contrarrestar a China. Ya en 2007, cuando volvió a presentar el marco en 2017, fue respaldado por Estados Unidos bajo el presidente Trump. Al año siguiente, James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció en Hawái el cambio de nombre del Comando del Pacífico a Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Eso puede parecer pequeño, pero redefinió la postura de seguridad estadounidense en torno al Mar de China Meridional y reunió al grupo de 4, Australia, India, Estados Unidos y Japón, en un diálogo estratégico de seguridad. Esta es una de las pocas veces que un líder extranjero creó una doctrina clave para la estrategia de Estados Unidos. Es un impacto considerable en una alianza militar que ya era fuerte. Japón alberga a más tropas estadounidenses que cualquier otro país, excepto Estados Unidos, con más de 50.000 militares estacionados allí. También almacenan armas nucleares de Estados Unidos para prepararse ante más agresiones de China. Japón también ha anunciado un aumento del 60% en el gasto en defensa durante los próximos 5 años, el mayor incremento realizado por una nación democrática desde la era de Reagan. Sus 2 nuevos portaaviones, clase Izumo, entre las 4 plataformas militares más poderosas que no son estadounidenses, pronto operarán solo aviones de ala fija de Estados Unidos. El primer ministro Fumio Kishida asistió a una conferencia de la OTAN, respaldado por el fortalecimiento de lazos económicos. Tras la elección de Donald Trump, Abe fue a Washington y solicitó un acuerdo.
La administración de Trump solo logró concretar algunos acuerdos mientras estuvo en el cargo, siendo México, Canadá y Japón los principales. Le costó algo de prestigio a los japoneses, pero aseguró su acceso al aceite de arroz, gas natural, mineral de hierro y litio que su economía necesita para continuar. Tarareando. Japón ha construido múltiples imperios marítimos agresivos a lo largo de su historia. Las 14.000 islas de su país tienen pocos recursos y son difíciles de navegar, por eso es la potencia naval natural del hemisferio oriental. Japón se industrializó antes que Corea y China, pero por su falta de recursos naturales y su lejanía de los colonizadores europeos, quedó relativamente intacto ante potencias extranjeras. Eso le permitió atacar a sus vecinos con más agresividad que Francia napoleónica o el Imperio Británico durante siglos. La masacre de Nankín, la anexión de Corea y la invasión de Manchuria permanecen en la memoria regional tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Esas heridas pudieron provocar represalias de sus vecinos. En el nuevo orden liderado por Estados Unidos, Japón amplió sus ventajas gracias a la seguridad que este país garantizaba a las islas. A través de su ocupación y presencia militar, Japón se vio limitado a enfocarse en la economía. Esto se debe al artículo 9 de la nueva constitución japonesa, que renunció a la guerra y limitó las fuerzas a una aplicación exclusivamente defensiva. Al igual que Alemania, esto liberó a una población técnica, industriosa y ambiciosa para enfocarse solo en objetivos económicos. Ambos crearon grandes economías exportadoras. Akio Marita, fundador de Sony, reconstruyó la industria japonesa desde un centro comercial bombardeado, logrando competir globalmente. Las empresas japonesas históricas que eran dominantes antes de la Segunda Guerra Mundial, como Hitachi, Toshiba y Mitsubishi, regresaron con fuerza. En los años 80, el Producto Interno Bruto per cápita de Japón superó al de Estados Unidos y poco después casi fue la mayor economía mundial. A principios de los 90, la burbuja estalló y provocó una década de estancamiento económico. Incluso tras la recesión de los 90, Japón mantiene la cuarta economía más grande del mundo. Japón se ha enfocado más en Estados Unidos. Toyota y Honda han construido sus instalaciones de manufactura en Indiana, Alabama, Ohio y otros estados de Estados Unidos. Esto les da a las empresas japonesas una cadena de suministro resistente situada cerca de los consumidores finales que, en última instancia, comprarán sus productos. Esto es clave porque la demografía japonesa es abominable. Sus tasas de fertilidad, que es el número de hijos que tiene la mujer promedio, cayeron por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos en la mitad de los años 70 y nunca se han recuperado. Los líderes japoneses se han preparado desde hace 5 décadas para la disminución de su población laboral. Externalizar la fabricación de sus productos les permite utilizar otras fuentes de mano de obra y obtener un trato fiscal preferencial sobre esos bienes manufacturados. Estados Unidos no se enfoca en los aranceles para los autos producidos en Mississippi. Después de esas ventas, la empresa envía parte de las ganancias a casa para ayudar a atender a su población envejecida. Esto no resuelve completamente el problema demográfico, pero Japón ha tenido mucho tiempo para prepararse y el privilegio de comenzar sus preparativos como una nación rica. Antes de hablar de esos pasos, expliquemos por qué no tienen muchos bebés. Las islas japonesas son increíblemente montañosas. El 80% de su territorio es inhabitable ya que tienen 111 volcanes. Como resultado, es el país más densamente poblado del mundo y el quinto más urbanizado. Todos viven en departamentos y condominios, sin suburbios. ¿Imaginas criar 3 niños pequeños en un condominio? En todas las culturas, la urbanización y la industrialización reducen la cantidad de hijos que tiene la gente, y Japón estaba haciendo ambas cosas de manera agresiva antes que el resto del mundo. La población de Japón disminuye desde 2010, y la tasa de fertilidad es menor a 1.4 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo. Otro factor que estresa aún más su economía es el hecho de que la proporción de ciudadanos de edad avanzada está creciendo. Con una media de 49 años, el 30% de la población ya pasó la edad de jubilación. Esas personas están recibiendo pensiones, consumiendo servicios sociales y no contribuyen a la base tributaria. Y a diferencia de Occidente, Japón no es particularmente abierto a la inmigración. El idioma y la cultura japonesa son difíciles para los extranjeros. También valoran mucho la homogeneidad cultural y la armonía social. Existe preocupación de que la inmigración masiva altere esto y cause tensiones sociales. Si bien hay algunos coreanos, vietnamitas y chinos que han inmigrado a Japón, las tasas de ingresos son mucho más bajas que en los países occidentales. Considerando todo, es increíble que Japón mantenga su importancia mundial.
Las últimas 3 décadas mostraron que pueden mantener las ganancias económicas obtenidas con una demografía más saludable. Mientras el resto del mundo lucha por asimilar la globalización, Japón lleva décadas preparándose para un mundo que se está volviendo más regional. Y en Asia Oriental hay otras 3 entidades importantes: Estados Unidos, China y Corea. Corea y Japón comparten varias características: economía exportadora, escasos recursos, sociedad urbanizada y baja natalidad. Venden grandes cantidades de bienes y servicios a Estados Unidos y China. Ambos tienen bases militares de Estados Unidos y serían blanco de más agresión china si Estados Unidos deja la región. Ambos son de los constructores navales más prolíficos desde la posguerra mundial. La industria de construcción naval de Japón jugó un papel crucial en la recuperación económica del país. Los astilleros japoneses incorporaron nuevas tecnologías y métodos eficientes, aumentando rápidamente su producción y cuota de mercado global. Para la década de 1960, Japón se había convertido en la principal nación constructora de barcos del mundo, posición que mantuvo hasta que fue superado por Corea del Sur a principios de los años 2000. En 2010, China superó a Corea del Sur y ha mantenido el primer lugar desde entonces. Los constructores de barcos japoneses aún fabrican mucho tonelaje y tienen una larga historia en embarcaciones de aguas profundas. Esto es esencial para el panorama geopolítico global, ya que China aumenta el tamaño de su armada. A principios de la década de 2000, la Armada de la República Popular China contaba con alrededor de 37 embarcaciones. Actualmente tienen 350 embarcaciones. El par de portaaviones de aguas profundas clase Izuma de Japón ha estado desplegado activamente desde 2017 y ahora opera regularmente en conjunto con las flotas estadounidenses. Mientras tanto, la Marina de Corea del Sur permanece local en la península coreana, enfocada en defender el Mar Amarillo, el Estrecho de Corea y el Mar de Japón. Los 3 países también son potencias en la industria de semiconductores. Mientras que Taiwán tiene plantas de fabricación líderes en la industria, Corea cuenta con Samsung y China con Semiconductor Manufacturing International Corporation y Huawei. Mientras que Japón ha abierto una planta local de semiconductores en una empresa conjunta con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y está construyendo otra. Empresas locales como Nikon y Tokyo Electron se han enfocado más en la cadena de suministro de semiconductores. En 2022, Japón apoyó las sanciones tecnológicas de Estados Unidos para restringir la industria de semiconductores de China. Corea del Sur ha aprovechado las largas negociaciones con Estados Unidos para permitir que Samsung venda la mayor cantidad de semiconductores de alta gama a China, mientras aún sea legal. El contraste entre estos dos aliados nominales de Estados Unidos los lleva a adoptar posturas muy diferentes. En cuanto al mayor dominio geopolítico de la región, el presidente Xi Jinping ha reiterado que controlar Taiwán es su principal objetivo estratégico. Si crees que se debe creer a los líderes autoritarios cuando dicen repetidamente que van a hacer algo, entonces estás de acuerdo con eso. Es probable que esto sea un punto crítico en la próxima década. Japón tiene un interés particular en mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán, ya que cualquier conflicto entre China y Taiwán tendría graves implicaciones económicas y de seguridad. Más del 40% del comercio japonés y gran parte de su energía cruzan el mar de China Meridional. Estados Unidos ha sostenido por años una política de ambigüedad estratégica sobre la defensa de Taiwán. Sin embargo, hay razones para creer que Estados Unidos actuaría ante una invasión. Así que, a diferencia de Ucrania, para ser claro, señor, las fuerzas estadounidenses, hombres y mujeres estadounidenses, defenderían Taiwán en caso de una invasión china. Sí. Para empezar, invadir Taiwán sería extremadamente difícil para los chinos. La invasión del día D en Normandía fue un milagro logístico. Sin embargo, una invasión a Taiwán cruzaría un cuerpo de agua más grande, con mareas más fuertes y se concentraría en menos puntos de desembarco, mucho más definidos. Todos los juegos de guerra indican una victoria china sin Estados Unidos, pero la derrota es posible si intervienen los ejércitos estadounidense y japonés. Tras su retiro, Shinzo Abe afirmó que Japón y Estados Unidos no permanecerían indiferentes si China invade Taiwán. China sabe del posible intervencionismo de Estados Unidos y podría considerar atacar primero activos estadounidenses en la región antes de invadir Taiwán. Como la mayoría de los activos militares estadounidenses en la zona están en Japón, un ataque así probablemente involucraría a Japón y Estados Unidos en el conflicto.
Y son las bases cercanas y la Marina de Japón las que podrían desempeñar un papel decisivo en el conflicto. Okinawa está a solo 465 millas de Taiwán y alberga una base militar estadounidense. Las islas Senkaku son un grupo aún más cercano de islas deshabitadas controladas por Japón que podrían funcionar como portaaviones insumergibles en caso de un conflicto. Estas posiciones defensivas al norte de Taiwán podrían ralentizar el avance del ejército chino y privar al Partido Comunista Chino de una victoria decisiva. Sin un punto de detención natural, podrías enfrentar sanciones y Estados Unidos, Japón o India podrían cerrar el estrecho de Malaca, clave para las importaciones energéticas y el comercio de China. Una acción así paralizaría gravemente la economía de China y dificultaría su capacidad para sostener un conflicto prolongado. Japón y Estados Unidos probablemente también contarían con el apoyo de Australia y el Reino Unido a través de un pacto de seguridad trilateral llamado Australia, United Kingdom, United States. Aunque espero que el liderazgo chino sea lo suficientemente sensato como para evitar un acto de agresión así, cada vez soy más escéptico respecto a esa prudencia. Grabé un video explicando por qué veo más probable una invasión, lo enlacé abajo. En nuestro video reciente sobre la economía china, hablamos de cómo China es el mayor importador de energía del mundo. Por un amplio margen. Importan más de 10 millones de barriles de crudo al día, eso es más que Estados Unidos e India juntos. Japón es el cuarto importador de petróleo, tercero en carbón y primero en gas natural licuado. Esto es sorprendente considerando que Japón tiene mucha menos población que otros grandes importadores como India, China o Estados Unidos. La gran pregunta para la próxima década es de dónde obtendrán esos recursos. Norteamérica podrá enviar a Japón de 1 a 2 millones de barriles diarios de crudo y combustibles, pero no cubrirá toda la demanda. Los estadounidenses podrían compartir miles de millones de pies cúbicos de gas natural exportado. Eso tampoco bastará, Japón deberá asegurar el resto de su portafolio energético por su cuenta. Sería bueno dejar Fukushima atrás y reactivar los programas nucleares. Antes del desastre de Fukushima, en 2011, la energía nuclear representaba alrededor del 30% de la generación eléctrica de Japón. Tras la fusión nuclear, la mayoría de los reactores cerraron y hasta 2023 solo unos pocos reanudaron operaciones. El gobierno busca que la energía nuclear represente el 20% en 2030, lo cual sería un avance importante. Pero para el resto de su portafolio energético, Japón podría tener que volver a ser una potencia militar expedicionaria. Si se resuelve lo de Taiwán, Japón podría tener como siguiente objetivo militar la isla Sokan. Está justo frente a la costa de la isla más al norte de Japón, Hokkaido, lo que la coloca bien dentro del alcance de proyección de poder naval y de la Fuerza Aérea de Japón. Sajalín, hoy controlada por Rusia, fue disputada entre Rusia y Japón en los siglos XIX y XX. En 1905, después de la guerra ruso-japonesa, la isla fue dividida y la parte sur de Sajalín pasó a Japón. Rusia controla toda la isla desde que tomó la parte japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial. Como Rusia está en declive demográfico, sus principales enfoques son Europa del Este y Asia Central, que representan riesgos existenciales mucho mayores. Desde el punto de vista de Japón, Moscú está a 8.000 kilómetros de distancia y no es una de las relaciones esenciales del país. Controlar Sajalín daría a Japón unos 300.000 barriles diarios de crudo y 3.000 millones de pies cúbicos de gas natural. La infraestructura, hecha en su mayoría por empresas japonesas, permite mantener la producción de energía costa afuera. Si todo esto suena improbable, recuerda que Japón y Rusia nunca firmaron un armisticio al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya están en guerra. Este video llevó mucho tiempo. Si aprendiste, deja un like. Tengo muchos otros videos en el canal parecidos a este. Ve a checarlos también.